Jesús. Amén, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Y Julie también creo que me quería. Sí, Julie. Y Luisa. Bueno, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo entendí que en el Evangelio de Mateo nos explicaban sobre el propósito con el que vino Jesús a la tierra, donde se rectificaba que él era el Moisés, era el que era redentor, pero que él venía no en una forma de rey, sino él venía como el Mesías y siervo a la vez. Él venía a ser Julie, una pregunta. Hacia allá apunta el hilo conductor de Mateo, a lo que usted está contando, y de pronto diciéndolo en otras palabras, ¿cómo lo diría usted sin pasarse de 5 palabras? ¿Qué es lo que quiere Mateo que nosotros veamos? Que con humildad podemos llegar a romper muros muy grandes, con humildad y el servir, creo Amén. yo. Amén. Todo lo que ustedes dicen es muy cierto, pero es como un círculo muy grande y yo quiero que ustedes lleguen al que está en todo el centro, que es pequeñito, y de ahí se desprende todo lo que ustedes están diciendo, que así lo que ustedes dicen, claro, es así porque ustedes lo están leyendo y eso es lo que ustedes están recibiendo y lo están comprendiendo muy bien. Pero si entendemos este tema central, lo que está de pronto el propósito que tiene Mateo, entonces nos va a quedar mucho más fácil. Por ejemplo, el comentario que hace Julia, usted va a decir, ah, claro, por eso es que él habló que él era como Moisés. Luisa. Luisa, ¿nos quiere contestar? Bueno. Profe, o sea, una pregunta. Sí. Pues en esa pregunta que tú acabas de hacer, si yo me voy desde el inicio que empezó la clase, desde Génesis y todo el proceso que hemos visto hasta hoy, entonces yo creo que es ver como la grandeza de Dios que se hizo hijo para llegar al mismo, como es que no tengo la palabra para expresarlo. Salvación, perdón. Es como nuestro redentor. Es lo que Mateo, vea, la verdad yo no lo leí porque en la clase pasada no estaba. Pero, y hoy con ese aguacero no alcancé a imprimir, mejor dicho, me ha pasado de todo. Pero pues en otra oportunidad antes sí había leído Mateo, lo que Mateo. Pero acuérdense en que es muy importante que ustedes vean los 2 videos que yo les envié. Si ustedes se ven los 2 videos, si vieron los videos en el... Voy a tratar de compartir. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Yo les voy a ayudar con eso. Les voy a dar la respuesta. Mateo tiene un propósito y es, él quiere mostrar que este Cristo es el verdadero Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo hace tantas citaciones del Antiguo Testamento y muestra cómo el Antiguo Testamento anunciaba algo y cómo sí se cumplió en Cristo. Entonces él dice, esto pasó con Cristo y esto anunciaba el Antiguo Testamento. Por eso es que Cristo es ese Salvador, ese Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a proceder a la clase de hoy. Pero siempre me voy a tomar unos minutitos para que avancemos con lo de la tarea. Les animo, mis hermanos, a que sigan adelante leyendo Mateo. Son 28 capítulos. Podemos leerlos este mes. La meta es poderlo hacer en este mes. Así yo sé que ustedes lo van a lograr. Mi reina, ¿usted me puede hacer un favor y me manda los videos que fue que se me borraron? Listo. Yo se los vuelvo a mandar hoy. Hoy les Bueno, vuelvo a mandar los 2 videitos. Son 2 videos porque viene partido Mateo en 2 partes. Sí, sí, claro. Bueno. Yo se los envío, mi hermana. Bueno, bendiciones. Amén. Bueno, entonces, regálenme por favor un minutico, yo voy a cuadrar para compartirles la pantalla. Regálenme un minuto, yo cuadro mi computadora.
Bueno, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar. Es parte de la salvación el tema de hoy. Mejor voy a apagar acá porque me interrumpe la pantalla. Bueno, entonces, como parte del, digamos que del tema de la salvación, no digamos que es una segunda parte, yo diría que antes es la primera, que empezamos por la segunda. Pero precisamente ayer, que fue el Día de la Madre, yo veía de pronto muchos videos graciosos que hacían de reuniones de la madre y que terminaban, era que la mamá terminaba cocinando, haciendo de todo, y era supuestamente la homenajeada y la que tenía que ser el centro de atracción de la reunión, pero finalmente terminó siendo la que se olvidaban de ella. ¿Y por qué quiero contarles de pronto o traer un poquito a colación? Porque me recordaba precisamente nuestro tema de hoy. Y es que, están timbrando. Y es que el tema es una pregunta. Dice, perdón. Entonces la pregunta es, ¿persona o plan? Y tal vez nos está pasando así como en el Día de la Madre, pero con algo mucho más importante, y Gerardo nos va a compartir este versículo para que podamos. Que lo busquen primero, Gerardo. Sí, vamos a Juan 10, versículos 19 al 21. ¿Qué versión? Yo no recuerdo la versión que era. Igual, les compartí antes y les comparto nuevamente. Las versiones, no es que sea esta la buena, que la mejor, o aquella no. Las versiones todas son iguales. Sencillamente lo hacemos con una versión que sea más entendible. Eso es todo. Pero Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, todas son traducciones que se pueden leer y no hay pecado en eso, para que estén también tranquilos. Bueno, vale. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Amén. Entonces dice, ¿puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Bueno, hay algo muy importante, y es que hoy en día usted y yo nos podemos contar con, bueno, regálame un segundo que me están pidiendo el link y yo ya había apagado mi celular. Ya se los voy a reenviar. Bueno, nosotros hoy en día podemos más bien disfrutar de una relación íntima con Dios, de este evangelio que a usted y a mí nos ha cambiado la vida, pero yo quiero llevarlos a que ustedes piensen mucho más allá. ¿Por qué razón? Claro, Cristo murió por nosotros, pero ¿cómo hicimos nosotros para llegar a esta verdad? Y no fue más ni menos que gracias a la revelación
especial de Dios que usted hoy, que nosotros hoy podemos saber de esa verdad del Evangelio, podemos conocer la historia de la persona más maravillosa que hemos podido conocer en toda nuestra vida. Y saber que a través de la escritura, de la palabra, es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Pero no solamente podemos escuchar la voz de Dios a través de la escritura, sino que Él se puede manifestar en nuestras vidas a través de nuestras oraciones, cuando nosotros hablamos con Dios. Nosotros contamos con esa relación que es directa y personal solamente gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y es que saber que Él nos escucha es algo grandioso, maravilloso y que no todo el mundo lo sabe. Ustedes, yo sé que de pronto les ha sucedido que alguien dice, órele usted a Dios, que usted sí lo escucha, Dios a mí no me oye, y hay gente, o tal vez dentro de nuestros mismos hermanos que dicen, Dios a mí nunca me escucha. Pero yo quiero mostrarles a ustedes en la escritura, porque es que la escritura es verdad y que es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Primera de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Amén. Entonces, nosotros siempre vamos a ser escuchados por Dios y eso es algo que nosotros tenemos que saber y también recordar qué fue lo primero que pasó en nuestras vidas, que como les decía ahora, algo fue un acontecimiento maravilloso, conocimos a la persona más grandiosa que hubiésemos podido conocer y todo gracias a que lo primero que sucedió en nuestras vidas fue que fuimos sensibles a su voz y escuchamos su mensaje. Y eso también lo encontramos en la escritura, en Hechos 2:37. Tienen un minuto para que lo encuentren. Cuando todos se sintieron profundamente conmovidos. Hasta ahí. Quiero leer solamente una partecita de este versículo. Entonces, lo primero que a nosotros nos sucede es que nosotros escuchamos el mensaje de Dios. Fuimos sensibles a esa verdad que se ha transmitido de generación en generación gracias a que esa revelación maravillosa de Dios ha pasado de generación en generación solamente porque Él nos ha revelado por medio de la escritura. Porque habíamos hablado que hay otras maneras de conocer a Dios, pero nosotros en nuestro curso nos vamos a especializar en una clase de revelación o en la revelación más, de pronto más importante para nosotros, que es la revelación especial, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, después de que nosotros fuimos sensibles y escuchamos el mensaje, dice que el segundo paso es arrepentirnos y responder a ese llamado. Y eso lo encontramos en el mismo versículo, en la segunda parte del versículo. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces ellos habían escuchado un mensaje maravilloso, pero quedaron de pronto con la duda. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Nos sentimos conmovidos, nos sentimos enamorados, así como usted y yo cuando escuchamos de ese mensaje. Y
Y yo quiero que pensemos más que no como un plan, sino que lo llevemos más a pensar en que es una persona, no es un plan. Aunque sigue siendo un plan, pero yo quiero que usted y yo nos centremos en la persona, en el protagonista de este plan, que es esa persona que nosotros, entonces a nosotros nos liberta de todo lo que nos tiene atados y creímos en el mensaje. Y eso lo encontramos, no sé por qué siempre se me devuelve, en Hechos 4. Un minuto para que lo encuentren. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Amén. Entonces, hermanos, perdón por reír. Bueno, hermanos. Eso es bullying. Eso es bullying. Bueno, entonces, después de que nosotros creemos el mensaje, dice que muchos escucharon el mensaje y creyeron. Así sucedió con nosotros. Después de que nosotros escuchamos ese mensaje, decidimos creer. ¿Y qué pasó luego? Entregamos nuestro corazón. Y yo espero que así sea, mis hermanos, porque más adelante vamos a ver de pronto un problemita, y es que a veces nos confundimos un poco y terminamos o nos termina pasando como sucedió con la pregunta del inicio, y es que, y así como la historia que les conté ayer del Día de la Madre, terminamos haciendo de todo que gira en torno de ese acontecimiento y nos olvidamos de la persona más importante. Entonces, así como esa celebración, de pronto en nuestras vidas familiares, de ese ser especial que quería ser homenajeado, que terminó siendo olvidado porque cada uno estaba en su cuento, así nosotros también, a veces, digamos que queremos conocer tanto de Dios, nos estamos interesados en conocer su plan, pero nos olvidamos de la persona más importante y por la cual usted y yo somos salvados. Y a ese es que nosotros le debemos entregar nuestro corazón. Hechos 16:30. Yo creo que ya todo lo tienen listo ahí en la mano. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Amén. Bueno, de todas maneras, yo quiero aquí de pronto darles como una pequeña aclaración. Si yo, esta lectura que Gerardo está haciendo en este momento, yo la saco del libro de Hechos, de su capítulo completo, y yo leo solamente donde dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Alguien podría decir entonces que la salvación no es personal, sino que yo podría salvar a los de mi casa. Entonces, a eso me refiero cuando yo les hago la sugerencia de que tengan mucho cuidado de que leamos completo, de que leamos dentro de su contexto. Entonces, aquí sucedía una situación de que esa persona iba a escuchar del mensaje y también su familia, y al escuchar su familia, así como él, iban a recibir ese mensaje de salvación. Solamente quería aclarar eso. Entonces, recibimos vida cuando creemos. Somos regenerados. Este acto que nosotros, o este paso más bien que nosotros damos, debe ser público o debe ser publicado.
Es decir, nuestra fe tiene que hacerse pública y ya les voy a decir por qué. No es que nosotros nos guiemos solamente por una apariencia, sino que Jesús lo dijo. Y lo encontramos en Mateo 28, en el versículo 19 y 20. Bien puedan mis hermanos, lo van buscando ahí donde está. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, esta gran comisión, estas palabras de Jesús que está mandando a todos los que hoy están escuchando, dice que ustedes también deben hacer discípulos, no de ustedes, sino de Cristo, y es lo que hoy estamos haciendo todos nosotros. Y nosotros como discípulos no debemos sentir temor en dar el paso de fe, o más bien en dar ese paso donde publicamos nuestra fe y decimos, yo he decidido creer en Cristo, Él es el dueño de mi corazón. Y la forma visible como nosotros lo hacemos, lo dijo Jesús. Vaya, hagan discípulos a todas las naciones, ¿y qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro paso de fe. Ese debe ser nuestra manera de hacer pública de que nosotros hemos creído. Y es que cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, no debe haber temor en nosotros. Y no sé, muchas personas a veces sienten temor frente al bautizo. Pero sencillamente el bautizo es eso. Es que usted haga pública su fe y que usted no sienta ningún temor de declarar que usted ahora es una nueva persona. Y dice que posteriormente a que usted sea bautizado, lo que usted tiene que hacer es aprender a obedecer todo lo que Él ha mandado. Entonces, ¿a dónde vamos y cuál es el mensaje que usted y yo hoy tenemos que comprender? Y es que nuestro crecimiento y nuestra vivencia no es un acto. Hay actos como el que vimos ahora, cuando escuchamos el mensaje, nos enamoramos, conocimos, creímos. Pero a partir de ese momento, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, entregarle nuestro corazón, cuando nosotros decidimos que vamos a seguir caminando con Cristo, que va a ser pública nuestra fe, que no sentimos temor porque Él es el dueño, el Señor de nuestra vida, a partir de ese momento en adelante nuestra vida ya no es un simple acto, sino que se convierte, nuestro crecimiento ahora es un proceso. Nuestra vivencia es, de ahora en adelante voy a caminar con Cristo. Pero dice la Escritura, y esto yo espero que ustedes lo guarden mucho en su corazón, este versículo. Lo pueden buscar en Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Entonces, posteriormente a que usted y yo hemos decidido caminar con Cristo, nos indica la palabra, y no solamente es este versículo, mis hermanos, yo no los quiero cansar llenos de versículos, pero si ustedes van a estar muy juiciosos leyendo el Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta de que nuestro caminar con Cristo no es un acto mágico, no es que hoy me convertí y ya mañana soy nuevo y que ya no hago nada, sino que es un caminar que a veces es difícil, que subo, que de pronto tal vez puedo llegar a caer, pero que me tengo que levantar
pero dice la Escritura que me tengo que mantener hasta el fin. Y la manera de mantenernos no es en nuestras fuerzas. Dice que tenemos que mantenernos, pero en Cristo. ¿Y cómo nos mantenemos en Cristo? Pues porque nuestro crecimiento depende de mi alimentación, de mi caminar. Y cuando yo me alimento, tengo que saber qué como para estar firme, para poder crecer y para poder dar fruto. Y eso solamente es a través de la palabra de Dios. Y también lo vamos a leer en este versículo que está en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces, me gusta mucho este versículo porque, mis hermanos, ustedes pueden ver acá que nuestra vida es una construcción del día a día. Nuestra vida se tiene que construir por medio de esa relación íntima con Dios, de mi levantar, de mi acostar, de mi caminar en la presencia de Dios, caminando de la mano de Cristo, vestido como soldado. Y todas estas cosas yo las aprendo solamente porque yo leo la Escritura. Si ustedes, mis hermanos, no leen la palabra, cualquier persona puede venir y decirles tal cosa. En la Escritura dicen tal parte de esto y ustedes dicen amén. Pero es nuestra responsabilidad de que todas las cosas que nosotros escuchemos o los versículos que nos mandan por el celular, tantas cosas que nos envían, siempre profundicemos en la Escritura. Nosotros contamos con el Espíritu Santo de Dios. Y es nuestra obligación y el hecho de saber de que todos los días se construye un pedacito en mi vida, porque es que dice la palabra que quien comenzó la obra es Dios. Y dice que Él cada día la va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Ustedes saben que estamos siendo llamados a ese día donde seremos perfeccionados, donde tendremos la estatura de Cristo. Entonces, ¿es una persona o es un plan? Entonces, no se trata de un plan. Y como empezamos en el primer versículo, decía, ¿puede acaso un endemoniado, cuando estaban hablando de Cristo, dice, ¿puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? Conozcamos entonces, mis hermanos, a la sencilla y a la majestuosa persona de Jesucristo. En esa relación personal e íntima y en comunión, que no solamente es por esta vida, sino que es hasta la eternidad. Y es que el propósito de la revelación de Dios, y yo quiero que cuando yo a ustedes les hable de la revelación de Dios, ustedes piensen en esa escritura, en la Biblia, en la palabra. Entonces, el propósito de la revelación de la escritura es que usted y yo nos relacionemos con Dios, intimemos con Él. Él se quiere dar a conocer porque Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Y no sé si tengo aquí este versículo. Sí, Gerardo, búsquenlo, mis hermanos, Colosenses 2, el versículo 6 y el 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Entonces, la instrucción de Pablo gira en sentido de ser arraigados, es decir, echar
raíces profundas. Y Cristo es nuestro fundamento, es nuestra roca en el cual estamos y nada ni nadie nos puede a nosotros mover, ni siquiera ni las situaciones, ni las circunstancias, ni otra persona, ni la religión. A eso se refiere Pablo cuando dice arraigados, cimentados en Cristo. Mis hermanos, nada nos puede mover a nosotros de la persona de Cristo. Y es que cuando Cristo vino, los invito a que ustedes den una vuelta por lo que han conocido de la Escritura y de pronto quienes no han familiarizado leyendo mucho, yo sé que por lo menos películas sí han visto. Y si vemos la historia de la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Cristo nunca trajo religión. Él mostró intimidad, Él mostró una relación con el Padre. Y sus enseñanzas siempre fueron a que lo imitáramos. Y es Cristo quien nos deja a nosotros los principios y las enseñanzas. No como moralidades de este mundo, ni como tradiciones humanas, sino conforme a lo que Él enseña. Y eso lo vimos ahorita cuando estábamos hablando en Mateo 28, dice, acá, enseñándoles era. En la segunda parte, el 20. El 20 solamente. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo que deja Cristo son sus enseñanzas, lo que Él quiere que usted y yo aprendamos, no son moralidades, sino esa palabra que a nosotros nos da vida. Y acá en el versículo donde Pablo le habla a los colosenses, aparte de enseñarles que sean arraigados, también les está enseñando, si ustedes lo pueden ver acá en el versículo 7, dice, edificados en él. Nosotros estamos llamados a crecer sobre el fundamento, el cual es Cristo. Y eso también lo dice Pedro en 1 Pedro 2, en el versículo 4 y 5. Ustedes que están tomando nota lo pueden escribir porque yo no lo voy a leer, pero ahí también encontramos. Y es que Cristo llamó a sus discípulos, que por cierto eran sencillos y particulares, pero asimismo los prepara y los afirma, les enseña y les edifica. Y hoy también el llamado es para usted y para mí. Él nos quiere enseñar y que seamos edificados en Él. Mis hermanos, no vamos a crecer si no nos alimentamos de su palabra. Si usted quiere ser un discípulo fuerte en los caminos de Dios, si usted quiere estar firme frente a las circunstancias, arraigados en Cristo, usted tiene que aprender en su palabra más de Él, tiene que pasar tiempo con Dios, tiene que tener una relación íntima con Él. Y aquí también dice, arraigados, edificados, confirmados en la fe, como se les enseñó. Y es que nosotros somos confirmados en la fe, pero esa fe que nosotros nos está hablando la Escritura es una fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y también dice, y llenos de gratitud. Y la gratitud, ¿qué es? A veces no meditamos mucho en ello, pero la gratitud es cuando en todo lo que nosotros hacemos hay un gracias. Eso es ser gratos. Cuando yo digo gracias a Dios por algo, es porque sé que lo que le estoy agradeciendo vino de parte de Él. Que todo de lo que viene de Él, todo lo que llega a mi vida,
viene porque Él me lo ha dado. Entonces, estamos llamados hoy, termino diciendo, arraigados, edificados, confirmados en la persona de Cristo, que es nuestro cimiento, quien nos da el crecimiento por medio de nuestra fe. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a proceder. Si alguno tiene una pregunta mientras que busco la hojita para compartirles. Si alguno tiene alguna preguntita, mis hermanos, bien pueda. Hermanita, el versículo que usted dijo de Pedro, ¿qué? Ese está en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y el 5. A ver, ¿quién tiene la preguntita? Bueno, ninguno, entonces quiere decir que todos ya están ready para hacer los ejercicios. Bueno, entonces les voy a compartir. Vamos entonces a trabajar los ejercicios. Dice plan o persona. Pero ayúdame con las preguntas, por favor. Pregunta número 1. O primera pregunta. Basado en Salmo 34:15, Dios siempre nos... Bueno, mis hermanos, ustedes la van a ir contestando ahí y el que no tuvo tiempo de imprimirla, que no la tiene, la puede apuntar en el cuaderno, si quiere la pregunta y la respuesta, o solamente la respuesta. Bueno, segunda, Jera. Segunda pregunta. ¿Qué es lo más maravilloso que nos ha pasado? ¿Recuerda? ¿Plan o persona? Tercera pregunta. Para ti, según lo estudiado, ¿puedes decir que nuestro paso después de conocer a Cristo es un... Y cuéntanos de qué se trata. Voy a dejarles ahí unos minuticos para que puedan contestar bien y ya leemos esas 3 respuestas. Bueno, mis hermanos, a ver, muéstrenme pues quién, levánteme en esa manito, a ver, para que me ayuden con la respuesta. ¿Quién nos da la primera, segunda y tercera? A ver, Julie. Hola, Es que a mí no sé por qué se me desaparecieron acá y no los puedo ver. ¿Yo todas, profe? Sí, yo creo, Julie, porque ¿quién más quiere? Nadie más me levantó la mano. no, es que si levanto la mano no se ve. No, yo sí los veo. Ah, sí los ve. Sí, Profe, solamente Julie. la primera Pero ¿quién me para mí- habló? A ver, espérenme, es que se me borró aquí la pantalla porque si abro la pantalla de ustedes se me cierra el de Julie. Julie y a ver, Julie. ¿quién más me está hablando? Ah, y también, bueno, entonces Julie la primera, Isidro la segunda ¿Y Alba la tercera? y Alba la tercera. Bueno, ¿Listo? para mí, sí, señora. Listo. Para mí en la primera, que basada en lo que dice el Salmo, para mí es escuchar. Dios siempre nos escucha. Amén, Julie, así es. Pero miren que, recuerden que todo esto que estamos escribiendo no es para que quede en el papel, es para que no se nos olvide.
para que cuando tengamos dificultades, circunstancias, tristezas, nos acordemos que Dios siempre nos está escuchando. Amén. Isidro, entonces, la Amén, sí, segunda. señora. Gracias, Yuri. ¿Qué es lo más maravilloso que nos ha pasado? ¿Fue un plan o persona? ¿Qué fue lo más importante de lo que vimos hoy en la lección? Yo no alcanzo como a distinguir esas dos cosas aquí en esta pregunta. Pero para mí, pues lo más, usted tal vez me podrá aclarar, para mí lo más hermoso que me ha pasado en la vida es casarme y tener mis hijos. No sé si lo podría decir que es un plan o persona. Usted tiene todavía la duda con eso, mi hermano. Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda con la duda de mi hermano Isidro? Alba. Luisa. Luisa. Sí, señora, muy buenas noches para todos. Hola, Luisa. Bueno, Sandrita, ¿qué es lo que yo pienso cuando yo veía plano persona? Yo pensaría que lo más importante en realidad para nosotros es haber conocido la persona de Cristo, ¿cierto? Y por ende también la persona del Espíritu Santo a través de su entrega. Lo que pasa es que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y lo hago el dueño de mi vida y el motor de mi vida, pues Él que comienza a revelarme el plan que tiene para mí. Ese plan no solo de salvación, sino ese plan de diseño de vida. Entonces creo que una cosa me lleva a la otra. Cuando yo recibo a Jesús, y no solo como mi Salvador, sino como mi guiador, como el dueño de cada paso que yo doy en mi vida, y yo llevo todo a los pies de Cristo, cada plan, cada sueño, cada deseo, pues entonces Él a través de su palabra y de su obra, y del día a día también de hacer de entrar, de intimar con el Señor cada día a través de la palabra, Él me va revelando el plan que tiene para mí, Amén. ¿sí? Amén. Que muchas veces con nuestra naturaleza humana no obedecemos, pero yo siempre he pensado que los planes del Señor en realidad son perfectos, así uno se resista, Él tiene un plan para cada uno de nosotros y su propósito se cumple sí o sí. Muchas veces nos rebelamos un poco y nos resistimos un poco, pero Él siempre haya la manera de recordarnos cuál es su propósito y revelarnos el plan y el diseño que tiene con nosotros. Luisa, yo quiero de pronto acá intervenir porque no quiero que ustedes malinterpreten, porque la idea es durante todo el día de hoy, la idea es que ustedes aprendan. O sea, no estamos desmeritando el plan de Dios porque es que la teología de la escritura y lo que hace Dios durante toda la escritura es el diseño de su plan. Y es maravilloso, pero a veces nos hemos olvidado de lo más importante del plan y es la persona de Cristo, que tenemos que ser arraigados, que tenemos que ser edificados, confirmados en Él, y todo se va a desarrollar dentro de un plan, claramente, pero siempre tenemos que tener claro que nuestra prioridad es Cristo. Cristo es nuestra prioridad. Y gracias a Él es que ese plan se dio. Entonces, el plan lo incluye a Él, pero Él es nuestra persona principal. Él es lo más maravilloso que a nosotros nos puede pasar en la vida y tenemos que recordar y hacerlo de pronto intencional, en que cuando nos estamos como alejando y como de pronto involucrados en tantas cosas, recordar hacia dónde es que nosotros vamos dirigidos, es hacia Cristo. Amén. Entonces el tercero, que era Alba, ¿cierto? Sí. Que es, bueno, dice, para ti, Jera, ¿qué dice la tercera? Basado en Salmo 34:15, el tercero. Para ti, según lo estudiado, puedes decir que nuestro paso después de conocer a Cristo es y cuéntanos de qué se trata. Mi hermana Alba, ¿sí?
Bueno, ¿quién quiere entonces contestarla? Después de que escuchamos entonces el día de hoy, que nuestro paso después de conocer de Cristo es un, ¿y de qué se trata ese un? A ver, ¿quién? No veo ni manitos ni nadie me habla. Es un Yo proceso, pienso, Sí. perdón, proceso, plan. eso, ajá. Es un proceso, yo pienso que también que es un proceso. ¿Y Es un proceso, esa era la respuesta. por Es qué? un proceso. Acuérdense que habíamos dicho que tenemos que ser conscientes de que esto no es mágico, de que no es un acto, sino que es un proceso que se va dando día a día. Y es que también saber que es un proceso hace que nosotros dejemos a veces de sentirnos frustrados cuando queremos vernos más allá de lo que apenas estamos empezando. Y entonces, ¿de qué se trata el proceso? En pocas palabras. ¿Quién me quiere? Ay, Sandra me levantó la mano. ¿De qué se trata el proceso, Sandra? Así Sí, como un poco rapidito para que podamos alcanzar a leerlo. yo lo que había dicho de la 3 era de que es un nuevo nacimiento. ¿De qué se trata ese nuevo nacimiento? Es un proceso donde nacemos de nuevo con un corazón pues que por medio de la fe ha sido transformado, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, diría yo. Bueno, pero miren que la pregunta dice es que después de que lo conocemos, ¿qué es lo que empieza después de conocerlo? Claro, el nuevo nacimiento es conocerle, pero después de ahí, en adelante, nuestro caminar, nuestra vivencia, se convierte en un proceso, porque es el día a día, es poco a poco, es alimentándonos, caminando, arraigados, confirmados, edificados. Amén. Entonces, Juliet me ayuda con la que sigue. Dice 4. En Hechos 2:35 para que lo lean allí y luego sigue Julie con la quinta. Recordamos lo primero que nos sucedió, ¿qué es? Y cuéntanos cómo fue contigo. Hay que leer Hechos 2:35. Hechos 2:35. Le respondo yo que estoy con Juliet. Somos Bueno, esposos. sí. Sí, Pues nos fuimos sensibles y escuchamos el mensaje, ¿sí? Y pues a partir de ahí creímos en el mensaje y decidimos pues entregar nuestro corazón al Señor. Amén, eso es. Dice, ¿cómo fue contigo? Si quiere, nos puede contar algo pequeñito, así bien chiquitico, luego tendremos un día para que hablemos harto, para que alcancemos a hacer todas las preguntas. Pues todos tenemos un inicio diferente, pero sí. Con nosotros, pues a mí de pronto me empezaron a compartir del Señor y yo no fui sensible realmente, fui racional, ¿sí? Y mentalizaba mucho y racionalizaba mucho. Y después de dar vueltas por muchos caminos, filosofías extrañas, de pronto el Señor me habló y me dijo que ese no era el camino por donde iba. Me habló de pronto a través de otras personas. Y en un momento determinado, pues, decidimos asistir así, un momento a una iglesia cristiana y ya ahí conocimos del Señor de la manera correcta y ahí nos quedamos, ahí estamos. Y ahí Amén, seguimos. mi hermano. Muchas gracias por compartirnos de su experiencia. Y yo sé que todos tendrían algo que contar. Vamos entonces con la quinta, con Julie, que también quiere participar. Al responder a su llamado de manera genuina, esto se considera. Bueno, profe, pues yo puse, según lo que dice el Hechos 2:37, conmovieron los corazones. Y en lo personal, pues yo pienso que la verdad es algo, pues,
para mí que estoy como empezando en el conocimiento, ha sido algo muy, muy raro porque pues tengo dudas en muchas cosas, pero con situaciones, personas, o sea, cosas que me han pasado, yo digo, Dios mío, estás ahí conmigo. Entonces hay momentos o situaciones donde yo digo, "Uy, siento de verdad como ese llamado y yo siento que los mensajes de verdad llegan y profundizan. Entonces, sí, sí me siento como dice, sí me ha movido el corazón, como me dice el versículo. Amén. De todas maneras, cuando ustedes tengan alguna duda en que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto ustedes me pueden hablar a mí en el celular, en el WhatsApp. Bueno, muchas También gracias. en la iglesia. También en la iglesia. Listo, entonces vamos con la sexta. Y recordando nuestra vivencia y lo estudiado después de escuchar, ahí hay algo. Dice, ¿quién nos quiere ayudar con esta? Mira, ayúdeme con la lectura. A su mensaje y luego. Ahí son palabras muy concretas. Recordando nuestra vivencia y lo estudiado después de escuchar, ¿qué fue lo que pasó? A su mensaje y luego, ¿qué pasó? ¿Quién se anima con la sexta? A ver. Julie, ¿se va a animar? Que usted es la que más habla. Estoy procesando. Está fácil, está muy fácil, sino que se ve como difícil porque uno dice, ¿qué será? Pero entonces pensemos, cuando nosotros escuchamos que alguien nos habló, ¿qué fue lo primero que pasó? Nosotros dijimos, a su mensaje, ¿qué fue lo que pasó a ese mensaje? Y después de eso decidimos. Bueno, les voy a ayudar con esto, porque está como difícil. A ver, ¿quién, Sandra? Arrepentirnos. Arrepentirnos fue la quinta. La sexta es, después de que nosotros escuchamos el mensaje, creemos y luego entregamos nuestro corazón. Yo sé que estaba un poquito difícil esa, pero yo sé que igual ustedes ya la saben. Pero es como uno no sabe bien el orden cómo van ahí. Entonces dice, basado en la escritura, en Mateo 28, 19. Y según el mandato de Cristo, ¿cómo hacemos pública nuestra fe? A ver, ¿qué hablamos hoy? ¿Cómo hacíamos pública nuestra fe, Luisa? Sandrita, yo quisiera hablar, sí. Yo quisiera hablar sobre esa respuesta. El versículo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas quizás podrían tomar este versículo muy literal y decir, yo no tengo la autoridad espiritual para bautizar. Pero el Señor aquí lo que nos pide es que nosotros evangelicemos. Yo creo que nosotros podemos resumir este versículo en una sola palabra y es evangelizar. Es hablarle a otros de Jesucristo, de su obra, de la cruz. Y hay muchas maneras de hacerlo y yo siempre, digamos que lo que me ha ayudado bastante a mí para evangelizar, porque a veces da nervios, da vergüenza, uno no sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Sí, claro. Es a través de mi propio testimonio y no necesitamos tener las palabras más adornadas ni los tecnicismos más grandes. Yo puedo hacerlo a través de mi propio testimonio o incluso tocando corazones de una persona que yo vea muy, muy triste en alguna circunstancia. Recuerden que a nosotros también un día dar la alguien nos oportunidad. compartió. Y Alguien yo nos habló quería, de Dios. exactamente, siempre hemos sido de cierta manera tocados por una mano, ¿verdad? Que nos ha dicho, ven, te quiero hablar de un mensaje. Y les cuento así muy rápidamente porque me sucedió hace poco, fui a llevar a mi hija a un examen y cuando llegué, la persona que me iba a atender la tapaba una pantalla gigante de un computador y cuando yo me asomé, esa mujer estaba llorando de una manera como un niño chiquito cuando le quitan un bombón y yo como que me sentí tan triste por ella en ese momento. Yo le dije, qué pena, no se preocupe, yo le pregunto a otra persona y esa muchacha me dijo, no, no, tranquila, ¿qué necesita? Bueno, yo le pasé los documentos de mi hija, entramos al examen y cuando salimos, pero yo no me sacaba a esa mujer, Dios mío, ¿cómo hago para ayudarla? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo lo único que encontré fue hacerle una nota.
porque estaba rodeada de muchas personas y yo no quería exponerla, pero quería ayudarla. Y cogí un pedacito de una, no, de una media hoja y le escribí un versículo, le coloqué el nombre de una canción, le dije que no conocía su proceso y lo que estaba viviendo, pero que sí sabía del amor de un padre que estaba en los cielos y que la miraba con tanto deseo de sanar su corazón. Y por último mi hija dijo, mamá, ¿y no le colocaste un teléfono, el nombre de la iglesia? Y yo no hice nada de eso, pero espero que mi mensaje la haya podido ayudar. Entonces yo analizaba, Amén. Dios mío, gracias por usarme. También es una manera de llevarle a los demás la fe que Luego nosotros vamos a tener profesamos. una clase especial para eso y pues es muy bueno, Luisa. Yo la felicito. Hay que hablarle a los demás, hay que Claro hablar a que los sí. demás. Como ¿Y incluso cómo que será? ¿Y cómo sería esa fe pública? Yo quiero preguntarle, gracias Luisa y gracias por el testimonio. Juliet, ¿cómo se hace la fe pública? A través del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Y voy a correr aquí con las preguntas para que alcancemos y terminemos en 2 minuticos. Y si no alcanzamos, la terminan ustedes en casa porque no quiero dejarlos más del tiempo. Seguimos con... Espera, ¿en qué número vamos? Número 5. No, íbamos... Sigue la 8. La 8. La Vamos en 8. la 7, vamos con la Sí, es verdad. Entonces, ahora que sabes que es un proceso, dice, ahora que sabes que es un proceso el caminar y vivir en Cristo, deberás de... A ver, alguien que me dé... Esto es solamente 4 palabras. ¿Quién me dice las 4 palabras? En este proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto no se nos puede olvidar. Juliet. Juliet. Sandra. Ah, Juliet ya iba a hablar. Bueno, eso lo dice Sandra, ser obediente. Vamos a decirlo con otras palabras. Algo así, pero vamos a decirlo diferente. Juliet, algo que vimos hoy en la lección. Bueno, les voy a ayudar con esa respuesta. Lo que tenemos que hacer en este proceso es perseverar hasta el fin. Y lo vimos en varios versículos. Dice, ¿y cómo lo harás? Eso ustedes lo van a contestar en casa. Y según lo estudiado en Colosenses, en el capítulo 12, en el versículo 6 y 7, Pablo le habla al creyente para ser arraigado, es decir, echar raíces. Echar raíces. ¿Qué significa esto para ti? Voy a dejarles esta pregunta porque es larga. La vamos solamente a leer y ustedes la van a contestar allí.